Avui el programa vol arribar gairebé a un punt una mica de provocació. Tenim un entrevistat, per cert, d'excepció, és un plaer que avui estigui amb nosaltres, que ens portarà a qüestionar-nos aquelles coses que gairebé tots podem saber, una cosa que no funciona, que no està bé, però la seva alternativa, els hi puc dir que, malgrat la puguem reconèixer com a viable, com a certa, que tots sabem que pot anar per aquí, ens sacseja una mica, gairebé ens porta a la provocació. Estem parlant de Claudio Naranjo. Ha vingut altres vegades a Espanya, és una persona que és prou coneguda. Avui desenvoluparem un dels seus conceptes, però amb ganes, ens en queden, de desenvolupar en altres programes d'altres de les seves interessants idees. Avui parlarem de la mente patriarcal, d'aquesta idea de civilització lligada al tema patriarcal. Claudio Naranjo, gracias por acompañarnos, Alquimia. Bienvenido al programa. Gracias. Enhorabuena por su nuevo libro, en el que aborda de nuevo un concepto que usted ha abordado otras veces, pero que sigue siendo un poco provocador. En esta ocasión usted lo plantea a través de la mente patriarcal, pero usted define una sociedad, una civilización ligada a la figura del padre, a la figura del hombre, sí, al tema patriarcal. Y bueno, a lo mejor cuando alguien lo escuche le levantará alguna ampolla. ¿Usted cree en la civilización? Bueno, la civilización es innegable y es la fuente de todos nuestros males. Ajá, las dos cosas a la vez. Y la tenemos muy idealizada. Ajá. Y ha habido grandes hombres, grandes genios, grandes santos que han producido grandes pensamientos y grandes obras, pero fundamentalmente la civilización es muy dolorosa para las mayorías de las personas. Hoy en día mueren miles de niños de hambre cada día. Se sufre de la pobreza más que nunca, más que en el pasado. Como dice Galeano, el brillante escritor uruguayo. Sí, las venas abiertas de América. Sí, se producen asesinatos por hambre a cada rato sin que nadie se entere, por decisiones económicas internacionales, y solo aparecen esas muertes por hambre decididas por intereses económicos de minorías, solo se sabe por estadísticas. Alguna cosa habremos hecho mal. Sí. Vivimos, porque uno diría que vivimos en un momento increíble, es decir, los que disponen de riqueza, y son muchos también, disponen de mucha riqueza. Es una ley matemática. Ah, vale. Es como el juego de Monopolio que conocíamos cuando niños, en que se tiran los dados. Monopolio, el nombre lo dice, según la ley matemática termina uno ganando. Uno termina teniendo todas las estaciones, todas las riquezas. Sí, sí, luego ya ha ganado el juego. Sí, eso es la economía, y tenemos la idea de economía política, es decir, de un control de la economía por consideraciones humanas o consideraciones de valores o consideraciones de justicia. Los gobiernos se suponía que regulaban la economía, pero ahora que se impuso el mercado libre, con su doctrina que nada debe interferir con la economía se torna en una economía no sujeta a la ética, no sujeta a la justicia, y entonces el estado más avanzado de la civilización podría verse como una perversión de la civilización, y así se puede, mirando para atrás, decir paso a paso que la idea de la evolución que nos entró con Darwin y que hemos llevado a todas las cosas, la idea del progreso, la idea de que vamos siempre a más, a más, a más, encubre una realidad simultánea de que estamos cayendo desde los comienzos de los tiempos, como dice el libro del Génesis, que venimos del paraíso y algo que se va echando a perder más y más. Y eso es la visión que tenían los antiguos de la caída del hombre en una condición de una degradación de la conciencia, a pesar del progreso técnico, a pesar de las maravillas del arte y de la ciencia. Pero no es posible mantener lo bueno de lo que hemos creado eliminando lo malo, porque es que no sé si la alternativa es: esta civilización no es buena, volvemos no sé cuánto tiempo atrás, o vamos a conservar lo bueno que hay y a rectificar lo malo. La pregunta
suena muy fácil en el pensamiento, todo se puede hacer con el pensamiento. Sí, sí, pero sí. ¿podemos separar lo bueno de lo malo? No lo sé. ¿Podemos? No sé. Yo creo que yo me hago la imagen de que la evolución del ser humano es como la evolución, como el crecimiento de una planta que está afectada por un virus. Las plantas tienen infecciones de virus. Entonces, una planta enferma crece, pero crece su enfermedad también. Una persona también, un animal con cáncer, como de esos cobayos infectados de cáncer que usan tanto para los experimentos. Crece el animal y crece el cáncer al mismo tiempo. Llega un momento en que la enfermedad gana y muere. Y muchas civilizaciones han muerto. Sí, es cierto, y la nuestra está moribunda. ¿Sí? Sí, ¿Usted la está ve moribunda. Yo la veo moribunda. Yo creo que nuestra única esperanza es de renacer, no es una esperanza de sobrevivir como vamos. Ajá. Cuando se dice que el mundo está en crisis y se usa ese término de la medicina, la crisis es donde se decide si sobrevive la persona o no, si sana o no. Sí. Entonces, si sobrevive es porque sana. Si sobrevivimos como especie es porque sanamos de una serie de cosas que nos aquejan, que no son sustentables. No tenemos una economía sustentable, no tenemos un modo de vida sustentable, no tenemos hábitos, formas de relación sustentables. Eso es lo que llamo yo la sociedad patriarcal. Lo que llamamos civilización es la sociedad patriarcal que se estableció hace unos 6.000 años más o menos, cuando nacieron las distintas altas civilizaciones, como se las llama. Hoy en día se ha confirmado lo que decía Toynbee, el gran historiador, que la civilización ha nacido de un reto. Ahora se sabe más de lo que fue el reto, fue el calentamiento de la Tierra. Hace más de 6.000 años hubo un periodo en que se empezaron a fundir los glaciares, hubo diluvios, hubo grandes lluvias y torrentes que devastaron las partes más cultivables de la Tierra, y después hubo un periodo de fertilidad de la Tierra en que se descubrió la agricultura y nos hicimos sedentarios, nos constituimos como una sociedad humana propiamente, los tiempos a los que se refieren algunos como matrísticos, porque la mujer dominaba la cultura, la inventora de la agricultura. Pero parecería que esa condición favorable de la Tierra fue transitoria, y con el calentamiento ya la agricultura del Medio Oriente y de las partes en que nació la agricultura no podía sustentar a las personas y que tuvieron que empezar a migrar. Y nos hicimos nómadas otra vez, pero nómades desesperados en busca de alimentos, nómades depredadores. Adoptamos la mente de conquistadores que tenemos aún, porque los hombres civilizados son, como dice un gran historiador en la decadencia de Occidente, de Spengler, que cuando yo estudiaba Historia de la Cultura fue el primer libro con que se comenzaba la decadencia de Occidente, llama a nuestra civilización fáustica, por este siempre querer más, tierras que conquistar, cosas que... Es una mente hegemónica, pero esta actitud de que yo tengo la verdad y tú no, yo entro en guerra contigo, eso vino de tiempos de escasez, cuando se sentía que o tú o yo vamos a sobrevivir. Entonces, parece que nos hicimos salvajes y luego nuestros antepasados salvajes aprendieron a autoidealizarse, a levantar banderas patrióticas, es decir, que yo te mato pero en nombre de una gran verdad. Yo santifico la violencia a través de la institución de los sacrificios. Es una forma de no cargar con la culpa. Claro, aprendimos a no cargar con la culpa. Había que verse como bueno, pero para sobrevivir había que ser malo. Entonces yo creo que las raíces de esa mentalidad de personas que se hicieron violentas e insensibles es la raíz de nuestros problemas contemporáneos. No es que tengamos problemas recientes que han complicado la civilización. El mismo capitalismo que tanto se le echa la culpa, y con razón se le echa la culpa, pero no es más que una flor más de este árbol muy antiguo.
Luego entramos en el tema patriarcal, porque claro, echar la culpa al capitalismo y eliminar el capitalismo de entrada de modelos o sistemas económicos ha habido otros y tampoco es que hayan funcionado mucho. No, es la mente, yo digo claro. que no es el capitalismo. Sí tenemos una economía hoy en día que nos hace egoístas, nos cría egoístas. Sí. Pero ¿quién puede cambiar eso? La economía no cambia por fiat. A lo mejor es que podríamos enfocarlo como se plantea en el libro La mente patriarcal. Dice, el antídoto contra los males del alma y del mundo es aprender a integrar mente, emoción e instinto. D'això parlem d'aquí un moment. Ens acompanya Claudio Naranjo, és psiquiatre, és investigador de la consciència, és creador del programa SAT, pero sobre todo, especialmente, el doctor Naranjo tiene una capacidad inmensa para pensar, para vivir, para integrar conocimientos y me imagino con unas ganas inmensas de avanzar. En una propuesta, leíamos justo antes de hacer la pausa, el antídoto contra los males del alma y del mundo es aprender a integrar mente, emoción e instinto. Si tenemos una civilización hace nacida 6.000 años, en la cual el espíritu de supervivencia nos ha llevado algunos males, ¿la solución es integrar mente, emoción, instinto, volver a la persona? Esa es una manera de decir que la solución es volvernos personas completas. Ajá. Es como si estuviéramos viviendo en una isla dentro de lo que potencialmente es nuestro mundo interno. Estamos viviendo sobre todo dentro de nuestro pensamiento. Muy desconectados de nuestro sentir. Cuando tenemos conciencia de nuestro sentir, tenemos más que nada conciencia de nuestras malas pasiones, de nuestro estado degradado del sentir. No nos sentimos bien. Y si entramos en el sentirse mal, eso nos puede llevar a una especie de descenso a los infiernos, que es el proceso terapéutico o el proceso a veces espontáneo de transformación que hacen los artistas y otras personas. Pero es un mundo poco amoroso el que habitamos interiormente o exteriormente. Y en cuanto a instintividad, pese a lo mucho que usó Freud esta palabra, instintos, como si fuéramos personas que viven desde el instinto, en realidad lo que vivimos es una instintividad muy domesticada. Somos personas ya domesticadas, como domesticamos a los animales. Hace mucho tiempo aprendimos a domesticarnos a nosotros mismos, como domesticamos a la naturaleza. Tenemos controlada, tenemos explotada, no solo la naturaleza externa, sino la interna. Entonces, yo digo que debemos reintegrar nuestra instintividad, nuestra sabia instintividad animal, nuestra, como se dice en la psicoterapia a veces, nuestra capacidad de autorregulación organísmica, que es como la sabiduría animal. Todos los primitivos tienen mucha veneración por los animales. A los dioses les dan atributos animales o personificaciones animales. Es así como sienten a los animales. Nosotros miramos a los animales como bestias inferiores a nosotros. Y así tenemos también conceptuado nuestro animal interior. Nos vivimos como si fuéramos malos y nos tenemos en un sótano de nosotros mismos
bajo 7 llaves. Ajá. Entonces deberíamos confiar más en esta parte de que somos. Sería más rica nuestra vida si fuéramos más animales en el buen sentido de la palabra, en lugar de ser animales en el sentido brutal de la palabra, que es algo que ocurre cuando se reprime demasiado la instintividad y aparece lo instintivo como aparece el fuego de un volcán, en forma explosiva. Sí, sí, sí. Entonces, esa es mi propuesta educacional. Yo digo, los problemas del mundo son muchos, es imposible de cambiar la civilización, así como decía por Fiat, porque tenemos un concepto mejor de cómo debe ser la política, cómo deben ser las relaciones humanas. No, la vida es como la vamos viviendo, más allá de nuestros propósitos. Ajá. Pero lo que manda en la vida es nuestra mente. Si somos de una cierta manera interiormente, eso se va a manifestar, se va a expresar en una cierta manera de vivir. Por eso digo yo que tenemos que apostar por la mente, que el factor salvífico es el dedicarnos, podemos decir, a la mente o a la optimización de la conciencia, pero si habláramos el lenguaje de los antiguos diríamos que esto es lo mismo que ocúpate del reino de Dios primero y lo demás se arreglará solo. ¡Wow! No sé exactamente cómo llegamos allí. De educación, si le parece, doctor Naranjo, lo hablamos en un programa específico de educación porque sus propuestas en educación, de nuevo, son, iba a decir, revolucionarias, provocadoras, pero desde luego son especialmente inteligentes, visto los resultados de la educación que tenemos. Nos centramos en lo que decía, en la civilización. Y hay un concepto, no sé si es correcto o no, pero que usted desarrolla en el trino, es decir, las 3 partes que vivimos como persona. Volvemos a la mente patriarcal. Cuando usted hablaba de esa mente que es la que nos gobierna nuestros actos, nos reprime los instintos y cuando salen son volcanes, ¿esta es la mente del padre? Yo me apoyo en el hecho biológico de que hoy se sabe que somos seres tricerebrados. Tricerebrados. Tenemos un cerebro, una parte del cerebro la hemos heredado de los reptiles. Es el cerebro instintivo. Tenemos una parte de nuestro cerebro que nos viene de los mamíferos. Los mamíferos fueron los inventores de la maternidad, podríamos decir. Nace el fenómeno nuevo en la naturaleza de que un ser considera a su cría como un otro yo, que no trata a la cría como otro, sino que se la trata como una extensión de sí mismo. Es el comienzo de lo que llamamos amor, el amor maternal. Entonces el cerebro amoroso, podemos decir, por este cerebro medio. Y el cerebro más reciente, evolutivamente, es el cerebro propiamente humano, el neocórtex anatómicamente, que es el cerebro pensante. Cerebro pensante, el cerebro que tiene que ver con el amor y el cerebro que tiene que ver con los impulsos irracionales. Somos tricerebrados anatómicamente, pero no somos seres tricerebrados psicológicamente, porque como Homo sapiens es como si nos hubiéramos enamorado de nuestra razón, nos hubiéramos enorgullecido de nuestra razón, ¿sí? Hemos querido aplastar nuestra parte animal, sobrecontrolarla, y como resultado de eso nos hemos quedado sin corazón también, porque para amar al prójimo se necesita comenzar amándose a sí mismo. Una persona que está persiguiéndose a sí mismo, acusándose a sí mismo, avergonzándose de sí mismo, no puede tener la base de un sano amor por sí mismo, de la cual rebalsa el amor a sí como amor hacia el prójimo. Entonces, como civilización, somos una civilización muy poco amorosa. Es como un río de sangre la historia humana desde sus albores. Dicen los restos arqueológicos que no había guerras, que no había grandes desigualdades antes del establecimiento de la sociedad patriarcal, cuando por causa del hambre, por causa de la sequía, los hombres tuvieron que tomar en manos la política para sobrevivir, y en forma cruenta, en forma que como ha seguido en el espíritu, este espíritu a través de la historia. Pues sería bueno aprender de nuestra propia historia, ¿no? Sería Entonces, bueno yo recuperar. creo que sí, la persona que más me inspiró en mi vida tenía una visión histórica
era alguien que lo tomó de Bachofen, el descubridor del matriarcado. Decía que tuvimos antes de nuestra etapa patriarcal, él fue el primero que vio que había un periodo en que dominaba el espíritu femenino, empático, el espíritu tribal, el gobierno tribal antes que el gobierno central. Así lo encontraron los conquistadores ingleses cuando llegaron a Estados Unidos. Querían comprar tierras, pero ¿quién les iba a vender tierras si las tierras no le pertenecían a nadie? Claro. ¿Y con quién podemos negociar? Bueno, con nosotros, pero ¿quién es el jefe? No, no tenemos jefe, todo lo discutimos. Cada círculo, cada tribu discutía las cosas en círculo. Esto sería una sociedad idílica casi, ¿no? Entonces hay gente que quiere salir del patriarcado por volver a la cultura matrística. Yo digo que eso sería incompleto, que hemos sido patriarcales, antes fuimos matriarcales en cierto modo, matrísticos, es un término más exacto, y que fuimos filiarcales antes en el sentido de que éramos anárquicos, como los animales, que cada uno se rige a sí mismo. Y claro, la vida de un enjambre de abejas muestra que puede funcionar perfectamente un sistema en que cada organismo se rige a sí mismo. Está construido el sistema en forma tal. Pero nosotros hemos degradado cada una de estas formas. Cada una de estas formas fue funcional en cierto momento de la historia. Y ahora lo que nos toca, yo creo, es la armonía de los tres. Wow. La integración de los tres cerebros. Yo digo que tenemos internamente, estos tres cerebros son como el padre, intelectual y normativo, como la madre amorosa y como el niño, que es puro impulso, pero que esta familia es una familia disfuncional, en que no se comunican bien y sobre todo hay una excesiva valoración que le da la cultura al aspecto intelectual y normativo, que toda nuestra ética es demasiado autoritaria. Entonces, por eso hablo yo de que tenemos que pasar de la moral normativa a la virtud, que es un concepto de los antiguos que no viene de que uno tenga que obedecer a normas, sino viene que uno está en equilibrio y porque funciona bien, hace el bien naturalmente. Hay una parte que nos lleva a hablar de educación y si nos lo permite dedicaremos una entrevista con usted a hablar de sus propuestas concretas de educación. Es momento de terminar, pero ha estado muy bien, es decir, venimos de la etapa del niño, de la etapa matrística, de la etapa patriarcal. Es el momento de integrar. 1, ¿podremos hacerlo? 2, ¿estamos en camino de hacerlo o hay que hacer una gran revolución para llegar ahí? Muy brevemente, por favor. Tal vez no necesitemos una gran revolución porque estamos como un barco que se está hundiendo. Ah, ya. Por necesidad. Nos vamos a los botes salvavidas y creamos una vida diferente. No nos queda otra. Está haciendo crisis el mundo que conocemos. La revolución se está haciendo sola. Es como lo que ocurre en la mente individual, que en tantos mitos se presenta como muerte y renacimiento. Cuando la gran transformación de la mente del individuo. Eso puede ser el destino de nuestro mundo. Increíble. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer. Es difícil a veces compaginar el desarrollo conceptual, mental en este caso también, con el entendimiento, con el desarrollo también, no sé si pràctic o humano. En tot cas, ha sido un placer poder-lo compartir con usted. Si en volen més, hi ha un munt de llibres, un munt de conferències. El doctor Naranjo fa molts anys que es dedica a la recerca i també a la difusió, tot i que crec que s'ha agafat ara ja un temps per ell, però ens ha quedat un tema pendent com l'espiritualitat, amb el qual ell també hi té molt a dir i de fet ha dit molt. Així és que els engresquem, si en volen més, a seguir-lo amb ell, encara que el programa, els aviso, farem el possible perquè torni a venir. Doctor Naranjo, ha sido un placer. Hasta la próxima. Igualmente.